a la predicación de la palabra del Señor y que por muchos años nos ha acompañado en la administración de la iglesia en Colombia, y tener a nuestro hermano Fernando López, delegado por la presidencia del consistorio, para participarnos de la predicación de su palabra, de la palabra bendita, de la palabra que salva, de la palabra que sana, de la palabra que restaura, de la palabra que da vida. Hoy nos vamos a dedicar a oír la palabra de Dios, y me es una bendición dejarles entonces en este momento en compañía de nuestro hermano Fernando Augusto López Pimiento, primer vicepresidente de nuestra iglesia en Colombia. Con él está Dios para ayudarle, y de nuestra parte está él para enseñarnos también su palabra. Dios bendiga la vida de nuestro hermano Fernando y le use poderosamente. Adelante, hermano Fernando, y que Dios nos hable en esta mañana. Gracias, hermano Héctor. Bueno, antes de comenzar la enseñanza, quiero dar un saludo fraternal a la Iglesia del Señor en Ecuador y en los diferentes países que participan de este día de ayuno mundial, buscando el rostro del Señor en oración. Este saludo es de parte del pastorado de la Iglesia en Colombia y el consistorio de ancianos, nuestro hermano Álvaro Torres, el hermano Dilberto Ortiz, el hermano Héctor Campuzano, el hermano Eltra Barranco, el hermano Reinel Galvis, el hermano Vicente Arango, el hermano Fernando Sierra, el hermano Orbey Hermida y también nuestro hermano Ciro Calderón y Edgar Quintero. Este es un saludo a nuestros hermanos de la Junta Nacional en el Ecuador, el hermano Alberto Nasput Lorenti, obispo presidente de la Iglesia Ian Jesús en el Ecuador, el hermano Cruz Basurto, primer vicepresidente, el hermano Luis Chango, segundo vicepresidente, el hermano Edgar Alvear, secretario, el hermano Edgar Chumo, Rubén Chumo, tesorero, el hermano Luis Campuzano, director de misiones nacionales, el hermano Franklin Salas, director de misiones extranjeras, el hermano José Crespo, director de educación cristiana, y el hermano Alfredo Arizala, director de obra social. También, pues, saludar a nuestros hermanos en los Estados Unidos, en los diferentes países, al hermano Genel Puentes, presidente de la Iglesia del Señor en la IPUL, Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana. Bien, como decía nuestro hermano Héctor, vamos a meditar en la palabra del Señor en esta tarde, bajo el título Un pastor en la brecha. Un pastor en la brecha. La base bíblica está en Juan capítulo 21, versículos 15 al 17. Voy a permitir leerlo en la versión Reina Valera 60. Dice así la palabra del Señor. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Pues bien, en la base bíblica de esta reflexión, el Señor le explica a Pedro dos verdades importantes. La primera, cuál es su misión, y la segunda, cuál es el motivo para llevarla a cabo. Dice que los dos verbos que el Señor conjuga para hablar de la misión y del motivo para llevarla a cabo tienen que ver con el apacentar y pastorear. Y el verdadero motivo es el amor a Dios y al rebaño.
un pastor en la brecha. Estamos entonces diciendo esta tarde que un pastor en la brecha, lo primero que sabe es quién lo colocó allí, quién lo colocó en la brecha. Bueno, hay que decir que fue el Señor Jesús quien nos llamó. Es el Señor Jesús quien nos ha hecho ministros competentes del nuevo pacto. Podemos afirmar que no estamos aquí por iniciativa humana. Como dice el lenguaje popular, no estamos aquí por palanca o tráfico de influencias. Esto de por sí, secularmente hablando, es un delito. No estamos aquí por nepotismo, que sería un acto de corrupción. Quien nos ha puesto aquí, al que se le ocurrió escogernos entre muchos, quizás otros más talentosos, fue al Señor Jesús. La Biblia dice, y Él mismo constituyó. Me llama la atención esa palabra, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Bueno, la Biblia lo confirma cuando el Señor le dice a sus discípulos, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. En otras palabras, Él fue el que nos llamó. Ese llamamiento es el que nos ha mantenido en la brecha. Sí, cualquiera que sea la situación, en medio de cualquier circunstancia, porque es el llamamiento, el saber de que no estamos aquí por iniciativa propia, lo que nos brinda confianza, seguridad, ánimo para seguir adelante. La verdad es que el llamamiento es algo extraordinario. Yo recuerdo cuando el Señor me llamó hace ya bastantes años. Mis familiares me dijeron, Fernando, te has vuelto loco. ¿Cómo vas a dejar un empleo con buen sueldo para irse a pastorear un lugar donde no hay almas, donde no hay creyentes? Pero la verdad es que el llamamiento es como un fuego metido en los huesos. Y uno no mira las circunstancias naturales que lo rodean. Uno lo que está sintiendo es un fuego profundo, una ardiente pasión, un deseo inexplicable de hacer la obra del Señor, de salvar a los perdidos, de apacentar la grey de Dios. Bueno, yo tengo que decir que todos esos años en que yo le he servido al Señor, puedo certificar que Él no me ha dejado solo, siempre nos ha provisto, porque nuestros familiares decían, usted es casado y tiene 4 hijos, ¿cómo los va a alimentar? Pues el Dios que nos llamó es capaz de alimentarnos. El Dios que nos llamó es capaz de sostenernos. El Dios que nos llamó es el que nos ha puesto en la brecha. Y eso es lo primero que debe saber un pastor en la brecha, que el que lo colocó allí fue el Señor Jesús. Yo quiero decir que la puerta válida para entrar al ministerio es el llamamiento. Cuando nosotros ordenamos un pastor al santo ministerio, lo primero que estamos certificando es eso, que el Señor lo llamó. Lo segundo que estamos certificando es que Él ha sido fiel a ese llamamiento. Y lo tercero que estamos certificando es el resultado de su obra y de su trabajo. El Señor nos llamó y Él no se queda corto. Él al que llama capacita. Por eso podemos gritar a los 4 vientos lo que dijo el apóstol Pablo. No somos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. No, nuestra competencia proviene de Dios.
Él fue el que nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Lo primero que debe saber un pastor en la brecha es quién lo colocó allí. Lo segundo que tiene que tener claro un pastor en la brecha es un concepto definido de su ministerio. Porque aunque suene redundante, la función de un pastor es pastorear. Y la Biblia trata de explicarlo a través de algunas figuras literarias, como la del Salmo 23, que presenta dos metáforas, la del pastor y la del anfitrión. Un hombre en la brecha está en todas las etapas de la vida de su rebaño, en el presente, en donde toda necesidad es suplida por ese pastor en la brecha, en el paso por sendas oscuras, donde la compañía del pastor libra de todo temor a la oveja, en el disfrute de las bendiciones de Dios. Fíjese usted lo que dice el Salmo 23, que el Señor cuida su rebaño. El capítulo 23 del libro de los Salmos está conectado con el capítulo 22 y el capítulo 24 en una secuencia que es digna de resaltar. En el capítulo 22 del libro de los Salmos, el Señor da su vida por el rebaño. En el capítulo 23, el Señor cuida el rebaño. Y en el capítulo 24, el Señor viene a levantar el rebaño. En otras palabras, y para resumir, el pastor en la brecha tiene un concepto claro de su ministerio. Y no solamente eso, hermanos y amigos, un pastor en la brecha tiene claro su qué hacer: ocuparse en la provisión del rebaño, conducir al rebaño al lugar apropiado, buenos pastos, buena enseñanza, sana doctrina, incidir en la calidad de vida del rebaño, procurar bienestar de todo tipo, emocional, espiritual y psicológico del rebaño, dar ejemplo con una vida recta, de honestidad, de fidelidad y honradez, infundir confianza en las situaciones difíciles, brindar provisión espiritual en toda circunstancia, impartir bienestar por medio de la unción, proteger con la vara, guiar con el cayado y usar la onda y la piedra para alertar la oveja que se queda atrás o se aleja del rebaño. Ese es el quehacer de un pastor en la brecha. Eso implica guiar, dar a conocer el sendero, buscar buen alimento. Un pastor en la brecha dobla sus rodillas ante el Señor y le pide que le dé palabra para poder alimentar el rebaño. Porque a veces nosotros no nos percatamos que lo importante para el rebaño es transmitir de lo que el Señor quiere que se le transmita. No estamos nosotros para agradar a los hombres, estamos nosotros para agradar al Señor Jesucristo. Entonces nuestras enseñanzas no están dadas para entretener, nuestras enseñanzas están llamadas a edificar, a construir, a corregir, a instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Fíjese que nosotros entonces somos los que mostramos el camino, cuidamos, encaminamos las ovejas para que crezcan y permanezcan en Jesús. Eso es lo que tiene claro un pastor en la brecha. Un pastor en la brecha tiene claro las características de la oveja. El pastor en la brecha huele, no a gerente, no a patrón, no a jefe. El pastor en la brecha huele a oveja. Yo me di a la tarea de buscar algunas características de las ovejas. Las ovejas no escogen la comida ni dónde se consigue.
El rebaño necesita de la guía de su pastor. Esto siempre será así. Mire, la oveja es el único animal terreno que no posee ninguna defensa. Es totalmente vulnerable. Está al final de la cadena alimenticia, no se defiende, no tiene habilidades de lucha. Una oveja come hierba y la hierba necesita ser nueva, necesita ser fresca, estar buena. No come la oveja cualquier cosa, a diferencia del macho cabrío. Las ovejas escuchan, conocen y siguen a su pastor. Estaba mirando que las ovejas tienen una visión deficiente, una visión muy corta. Y por eso a veces las ovejas se resbalan, por eso a veces las ovejas se quedan, y por eso es que las ovejas huyen de la oscuridad y buscan zonas iluminadas. La oveja no hace ruido para morir, ni intenta huir cuando va a ser sacrificada. Un pastor en la brecha tiene clara la característica de ella, la característica del rebaño. Un pastor en la brecha no trabaja por la paga, como el Señor habló del asalariado, del que trabaja por la paga. Un pastor en la brecha no huye ante el peligro, porque el Señor lo dijo, que el asalariado cuando ve venir al lobo deja las ovejas y huye, porque no es el pastor y porque las ovejas no son suyas. Y el lobo ataca a las ovejas y las dispersa en todas direcciones. El pastor en la brecha no se apacienta a sí mismo. Oh, qué tragedia lo que el Señor le dijo a los pastores de Israel. Les dijo con voz fuerte, con voz que levantaba a los cuatro vientos una verdad. Ellos se apacientan a sí mismos, no apacientan los rebaños, comen la grosura, se visten de lana, degollan la engordada, no apacientan a las ovejas, no fortalecen las débiles, no curan la enferma, no vendan la perniquebrada, no vuelven al redil la descarriada, no buscan la perdida. Eso es un panorama trágico que vivió el pueblo de Israel con sus líderes espirituales. Entonces el fracaso de esa nación en buena parte se debió a sus líderes. Pero hay que decir que ningún ministerio, rango u oficio nos exime de las reprensiones por ser negligentes. Sí, negligentes en el deber y abusar de la confianza depositada en nosotros. Hay que decir que una de las mayores tragedias de todos los tiempos es la crisis de los que dirigen y de los que apacientan las heredades del Señor. Por eso Pablo le dice a los hermanos en Filipo: guárdense de los malos obreros, guárdense de los malos trabajadores, porque la función primordial de un pastor en la brecha es cuidar a otros, y todo lo que siga será consecuencia de esto. Los rasgos característicos de un pastor en la brecha es que ejerce la actividad con sentido de pertenencia. Es decir, el rebaño del Señor es su rebaño. Le importan más las ovejas que el alfolí. No trabaja solo por la paga. No huye en momentos de peligros. Se enfrenta al peligro. No deja solo al rebaño. No se apacienta a sí mismo. Ama las ovejas. Le importan las ovejas. Les dedica tiempo y por eso las conoce. Fortalece a la débil. Cura a la enferma, se preocupa por la descarriada, busca a la perdida y no se enseñorea de ellas con dureza y violencia. En contraste a todo esto, ¿cómo andan las ovejas del asalariado? ¿Cómo andan las ovejas del que trabaja por la paga? Andan errantes, a merced del enemigo, dispersas, enfermas, hambrientas, sin rumbo, perdidas. Algunas ovejas, cuando no son bien alimentadas, se van de la congregación
y se van buscando buen alimento. A veces el pastor los tilda de rebeldes y no se da cuenta que el causante de esa situación no es la oveja, es él que no la está bien alimentando. Nosotros tenemos que mirar con qué alimento estamos nutriendo a las ovejas. ¿Cuál es nuestro mensaje? Nuestro mensaje no es para emocionar a la gente. Nuestro mensaje no es para agradar a los hombres. Nuestro mensaje es para edificar, exhortar, consolar, enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Reflexionemos. ¿Estamos ministrando por obligación? ¿Estamos ministrando por costumbre o estamos ministrando por amor? Es decir, nuestro servicio, y yo le doy gracias al Señor por estar delante de pastores, los que pueden decir que el servicio no es una carga para ellos, sino un deleite. Al final de todo, hermanos, tenemos que levantar nuestros ojos y ver a Jesús, quien se puso en la brecha. Él es el buen pastor, el que dio su vida por las ovejas. Él es el gran pastor de las ovejas. Él es el pastor y obispo de nuestras almas. Él es el que cuida como un pastor y vela por nosotros. Bueno, estoy hablándole ahora en esta disertación a los pastores diligentes, a los pastores confiables, a los pastores valientes que arriesgan su vida con tal de proteger el rebaño, como lo hizo David ante el oso, ante el león, cuando ellos tomaban algún cordero de la manada. Escúcheme bien, él salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaban contra él, le echaba la mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuera león, fuera oso, dice David, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso, él hizo una valoración de todo lo que el Señor lo respaldó siendo pastor para tomar fuerzas y enfrentarse al gigante. Y dijo, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Un pastor en la brecha. Un pastor en la brecha hace obra de evangelista, como lo hizo el Señor. Él recorría las ciudades y las aldeas y se dedicaba a 3 actividades: a enseñar, a predicar y a sanar. Y era una condición que es la misma condición para el que quiera hacer misiones hoy. La condición para el que quiere hacer misiones hoy es la visión. La visión y el sentimiento propio del que hace misiones es la compasión, porque hay una realidad. La mies es mucha y los obreros son pocos. El pastor en la brecha sabe por qué y por quién orar. Es una exhortación que está allí en la palabra del Señor, que nos invita, nos anima, nos insta a rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Este es uno de los propósitos de este ayuno mundial: orar por los obreros de la mies. Las misiones, dice un eslogan que todos conocemos, son hechas por las manos de los que ofrendan, por los pies de los que van y por las rodillas de los que oran. La mejor manera de orar por las misiones es orar por los obreros. A veces leemos el texto de Mateo 9 sin leer el capítulo siguiente, donde el Señor llama a sus discípulos y les da autoridad y les explica su misión. Pero no deja de ser interesante, lo digo esta tarde, cómo oraba el Señor y por qué oraba el Señor. La Biblia trae muy pocos pasajes donde se nos dice por qué oraba el Señor. Tal vez uno de esos pocos pasajes está en Juan capítulo 17. Allí se nos habla de la oración sacerdotal del Señor Jesucristo. Su ministerio público estaba por terminar.
ya se había glorificado a través de su ministerio, pero faltaba algo más para ser glorificado, porque la consumación vendría en la cruz. Hubo una última palabra a las multitudes, un último milagro, una de sus últimas declaraciones. Él ora de la siguiente manera. En primer lugar, ora por sí. Y yo me pregunté por qué se puso él en primer lugar. Bueno, porque él es el primero, porque espiritualmente hablando nosotros somos los primeros y luego los otros. Es decir, nos debemos de preocupar primero por nosotros mismos antes que preocuparnos por los demás. Pero ministerialmente son primero los otros y luego nosotros. Entonces, por eso el Señor lo primero que hace es un ruego por sí. Glorifica a tu Hijo. Es decir, glorifica tu manifestación en carne para que también tu manifestación en carne te glorifique a ti. Fíjese que Él entonces está rogando para que su ministerio que lo glorificaba a Él fuera completado con la obra de la cruz, que es la consumación de la gloria del Señor, entendiendo la gloria del Señor como la manifestación audible, palpable y cierta de todos y cada uno de sus atributos. Un ruego por sí. En segundo lugar, un ruego por el grupo que los rodea. He manifestado tu nombre y ahora ruego por ellos. Por favor, guárdalos. Por favor, que ellos tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Guárdalos del mal. Conságralos en tu verdad. Conságralos a ti mismo por medio de la verdad, porque tu palabra es verdad. Así como tú me enviaste, así yo los envío. Y como yo me consagro a mí mismo, también que ellos sean consagrados por medio de la verdad. Un ruego por ellos. Eso es lo que vamos nosotros a hacer y seguiremos haciendo y que podemos hacer en este Día Mundial de Ayuno. Un ruego por nosotros, un ruego por ellos, pero esto va más allá todavía. Hay una tercera parte importantísima, como las dos primeras, un ruego por los que habrían de creer en Jesús por la palabra de ellos. Por eso él dijo, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que el mundo crea, para que el mundo conozca, para que el mundo sepa que tú me has enviado y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Escuche, hermano, para que el mundo crea y para que el mundo conozca. Un pastor en la brecha sabe por qué orar y sabe por quién orar. Orar por los necesitados implica orar por los obreros que le van a llevar la palabra a los necesitados. Por eso está la oportunidad para orar por todos los ministros de la iglesia del Señor, donde quiera que se encuentren. Un pastor en la brecha sabe y tiene claro a quién tendrá que rendirle cuentas. Hebreos dice, hablándole a los creyentes que se sometan a los pastores, porque ellos cuidan sin descanso de ustedes, sabiendo que tienen que rendir cuentas a Dios. Habrá un momento en que tú y yo tendremos que rendirle cuentas al Señor. El Señor no va a pedirle cuentas a la junta local. No le va a pedir cuentas al comité de evangelismo ni de misiones. No le va a pedir cuentas al comité de jóvenes o al comité de Dorcas o a los maestros de escuela dominical. El Señor nos va a pedir cuentas a nosotros, porque somos nosotros los responsables del rebaño. Un pastor en la brecha es un pastor responsable del rebaño. Las expresiones escribe al ángel de la iglesia que están en Apocalipsis confirman y establecen que el pastor es el instrumento de Dios y es el conducto regular entre el Señor y el rebaño.
Por eso la responsabilidad del pastor es grande, pues él tendrá que dar cuenta y responder a Dios, ya que el Señor fue el que le encomendó esta tarea. Para bien o no, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Por eso un pastor en la brecha tiene claro a quién tiene que rendirle cuentas. Por eso esta tarde yo me acojo a la palabra para expresarle un ruego a los pastores en la brecha. El ruego que hizo el apóstol Pedro cuando se dirigió a los ancianos y les dice con respeto, les dice con cariño, con aprecio, con ternura, les dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Cuál es el ruego? Por favor, apacienten la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Pero hay un estímulo y una esperanza. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ese es un ruego a los pastores. Pero la Biblia también tiene un ruego por los pastores. En la salutación final de la carta a los hebreos, hay una oración que aplico a los pastores aquí presentes, y yo me incluyo ahí también. Esta oración dice que el Dios de paz, que resucitó de la muerte a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, quien con su sangre confirmó su alianza eterna, los haga a ustedes perfectos y buenos en todo, para que cumplan su voluntad, y que haga de vosotros lo que Él quiera por medio de Jesucristo. ¿Estamos dispuestos a que el Señor haga de nosotros lo que Él quiera? Sí, Él podrá hacerlo, porque nosotros solamente somos instrumentos en las manos de Él. Él es el artesano, Él es el arquitecto, Él es el constructor, Él es el consumador, Él es el perfeccionador. Nosotros, decía uno de nuestros maestros, lo que somos son carga ladrillos, pero el dueño de esta obra, el protagonista de esta obra, tiene nombre y se llama el Señor Jesucristo. El Señor está buscando pastores en la brecha que cumplan su misión, y ese pastor está aquí. No lo vamos a encontrar fuera. Esta reunión en este enlace virtual, yo le doy gracias al Señor por los pastores que siguen en la brecha. Gracias por los misioneros que siguen en la brecha, por las esposas, por las familias y por esta iglesia que en todo lugar invoca el nombre de Cristo. Es el tiempo de renovar nuestras fuerzas y ministerios. Es hora de vivir cara a cara con Dios. Es hora de recordar de dónde nos sacó el Señor. Por favor, recordémoslo, de dónde nos sacó el Señor. Cada vez que yo miro por el retrovisor y veo de dónde me sacó el Señor, no me queda más remedio que adorarlo, que exaltarlo, que reconocerle y decirle: Señor, aquí está mi vida, haz conmigo lo que quieras, porque eso es lo que nosotros anhelamos, que Él haga con nosotros lo que quiera. ¿De dónde nos sacó el Señor y dónde nos ha puesto? ¿Cuál es nuestra misión? Es hora de valorar la importancia de nuestro servicio, de darle gracias porque ha provisto todos los recursos y los ha puesto a nuestro alcance para terminar bien esta carrera. Pastores en la brecha,
adelante, porque lo mejor del cristiano está por venir. Lo mejor del cristiano está adelante. Nos espera el tribunal de Cristo, nos esperan las coronas, nos esperan los galardones, y hay una doble recompensa para el hombre de Dios. Por un lado, la salvación inigualable que Él nos ha dado, la salvación inigualable que Él nos ha dado, y la recompensa que nos tiene reservada en los cielos a todos los pastores que estamos en la brecha. Que Dios les bendiga y les guarde, amados hermanos, en este ayuno mundial que estamos celebrando para honra, gloria y alabanza de aquel que se puso en la brecha a favor de nosotros. Cuando no había quien se pusiera en la brecha, Él lo hizo, y ahora nos ha encomendado a nosotros que nos pongamos en la brecha para completar la obra que Él comenzó. A su nombre sea la gloria. Damos gracias a Dios por su palabra. Un hombre en la brecha ha predicado, un pastor de verdad en la brecha. Hemos escuchado de verdad palabras que pueden motivarnos y animarnos a todos quienes hacemos este trabajo a ser mejores. Conocemos y debemos tener conocimiento de nuestras responsabilidades. Entre ellas, corregir, enseñar, instruir, exhortar. Debemos mostrar el camino, direccionar la vida. Debemos conocer las ovejas y, por sobre todo, más que conocerlas, debemos oler la oveja. No trabajamos por el pago. El buen pastor no huye. El lobo vendrá a amenazar, pero el buen pastor hará frente y defenderá el rebaño. Somos escogidos por el pastor de los pastores. Me es una bendición en esta mañana poder invocar el nombre del Señor Jesucristo y dar la bienvenida también a nuestro hermano Orbey Armida, quien nos acompaña en esta mañana. Pero antes, yo quisiera dar gracias por la exposición de la palabra, y de alguna forma quiero, con la ayuda del Señor, identificarme en esta mañana con este gran mensaje, un mensaje que seguramente será de motivación para todos aquellos quienes estamos en esta brecha y quienes no estamos solamente porque nosotros quisimos estarlo, sino porque hubo uno que nos escogió. Él mismo nos ha constituido hombres de la brecha. Así que es una bendición contar de verdad en esta mañana con este gran privilegio que Dios nos ha concedido para hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nosotros podamos de verdad transmitir el mensaje de Dios, el mensaje que de verdad necesitan los hombres que no le conocen a Él. Quiero, en el nombre del Señor Jesús, decir algunas palabras para este día. Que Dios les bendiga. Me es una bendición unirme al clamor por todo el mundo, por todo nuestro país, por el territorio del Ecuador, por todo el territorio del mundo, por su pueblo, por quienes en cualquier lugar de este mundo invocan su nombre y le confiesan a Él como único y verdadero Dios. Hoy es tiempo de orar, es tiempo de rogar a Dios su misericordia. Si bien el pecado se ha aumentado, su gracia abunda. Señor Jesús, pudiéramos decir, damos gracias por permitirnos ser parte de tu pueblo y habernos llamado para ayudar a formar tu pueblo, por habernos elegido para ser tus hijos, haciéndonos herederos de todas sus promesas. Así que de esta mañana, en esta tarde, queremos ir culminando con este servicio para Dios,
donde de verdad pudimos participar con mucha alegría. Les dejo entonces en la compañía de nuestro hermano Orbey Hermida, quien despide esta mañana este trabajo espiritual, este trabajo de reunión, de fraternidad, de alguna forma de identificación con todo el mundo, donde hay hombres y mujeres que se han unido para hacer y elevar un clamor a nuestro Dios en esta tarde. Voy a dejarles entonces, les dejo así en compañía de nuestro hermano Orbey Hermida, que él sea en esta mañana haciendo la oración final de este servicio y pueda despedirnos con la bendición de Dios. Un abrazo para todos, compañeros, amigos, hermanos y todos quienes participaron de este hermoso momento. La paz de Cristo, que Dios les bendiga ricamente y que el Señor abunde en misericordia. Hermano Orbey, adelante. Hermano Orbey. Bueno, entre tanto que nuestro hermano Orbey. Adelante. Muy bien. Cordial saludo para toda la directiva administrativa nacional y todos los directivos distritales de nuestra amada iglesia ecuatoriana. Cordial saludo para todos y gracias por permitirnos participar en este gran ayuno nacional e internacional. Y quería estar presente, aunque tenía varias actividades hoy, porque ha habido mucho trabajo por hacer. Pero qué bueno que pude estar aquí este ratico para acompañarles. Entonces vamos a orar después de oír esa bonita enseñanza de nuestro hermano Fernando López. Que Dios le bendiga por esa palabra tan maravillosa. ¿Verdad que quedamos inspirados y con una clara responsabilidad de lo que son nuestros deberes pastorales? Dice la Biblia que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino de Dios. Amén. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver la multitud, tuvo compasión de ella, porque estaban desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe los obreros a su mies. Vamos a orar para esta oración que tan claramente el Señor pidió a favor de que los obreros sean enviados por Dios, que son los obreros que son efectivos porque tienen un llamamiento directo de parte de Dios para hacer la obra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta tarde por permitirnos ser un pueblo unido por tantos lugares del mundo. Gracias por el sentir que has puesto en estos hermanos del Ecuador para organizar este ayuno. Y gracias porque podemos clamar a ti, Señor, para que en estos momentos de dificultad sabemos que no estamos solos ni abandonados. Bendice la directiva del Ecuador, a los directivos distritales, a las familias pastorales, a sus hijos e hijas de los pastores. Padre, que ninguno de nosotros perezca. Por tu misericordia te rogamos que empoderes a tus siervos con gran poder y con gran denuedo. Anunciemos tu palabra para que extiendas tu mano y se hagan también señales y milagros en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Señor, gracias por saber que tu palabra nos sigue inspirando y nos sigue dando fortaleza y esperanza. Aún en los momentos más difíciles sabemos que podemos contar contigo, Señor. Tú nunca te has ido ni nunca te irás. Bendiciones, Señor, te pedimos para todo el pastorado en el Ecuador. Igualmente todos los que nos escuchan, en el nombre de Jesús. Amén.
Oh, gloria al Señor Jesús. Gracias a Edecom por su trabajo y me despido. Dios les bendiga. Vamos a cantar a nuestro Dios. Amén. Y la canción que viene a continuación se llama Ahora soy libre. Ya no hay temor, el dolor se fue, Cristo vive ahora en mí. Encontré el perdón, encontré amor, Cristo puso paz en mí. Yo pensaba que el mundo a mí me amaba, pero todo fue un error. El diluvio de todas mis tristezas, Cristo pronto las cambió. Ahora soy libre, ahora soy libre, ahora soy libre, ahora soy libre. Por su sangre, libre por su muerte, así me dio vida eternamente. Oh Jesús. El dolor se fue, Cristo vive ahora en mí. Encontré el perdón, encontré amor, Cristo puso paz en mí. Yo pensaba que el mundo a mí me amaba, pero todo fue un error. El diluvio de todas mis tristezas, Cristo pronto las cambió. Ahora soy libre, ahora soy libre, ahora soy libre, ahora soy libre, libre por su sangre, libre por su muerte, así me dio vida eternamente, 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 oh Jesús. Gloria a Dios. Bueno, qué bendición estar acá en esta hora y agradecerle al Consistorio de Ancianos por todo este trabajo, agradecerle al hermano Héctor, al hermano Fernando, al hermano Orbeín y también a los hermanos en Estados Unidos. También se les agradece, hermanos, por esta bendición. Bueno, hermano Khaled, usted está por ahí. Qué bueno, hermanos, ya poder despedir en esta tarde, una tarde que ha sido de mucha bendición, donde hemos sentido, hermanos, la presencia de Dios, donde la palabra ha sido una palabra muy especial, hermanos. Dios nos ha hablado de una forma extraordinaria. Y bueno, gracias a Dios por este evento que yo creo que nace en el corazón de Dios. Hermano Khaled. Así es, hermano Jair, gracias a Dios porque hasta aquí el Señor nos sigue ayudando. Su bondad, su misericordia y que su palabra no ha cesado. Escuchábamos a nuestro hermano Fernando con la exposición bíblica de su palabra, la cual ha sido un refrigerio, un alimento a nuestra vida, recalcando lo de la labor, lo del hombre en la brecha del camino. Recibimos esta palabra con tal agrado, con tal temor y respeto para nuestras vidas, y sé que
para todos los que estuvieron allí en transmisión, también ha sido de refrigerio y de mucho momento de pensar en lo que enmarca nuestro ministerio y nuestra vida en esta brecha del camino. Así que estamos llegando al final de esta preciosa programación, en nuestra participación aquí en Colombia, con todo gusto para todos ustedes, y sé que los hermanos de la IA en Jesús seguirán en esta gran transmisión y en la gran clausura de este gran ayuno. Agradeciendo a nuestro hermano Fernando López, a nuestro hermano Héctor Campuzano y a nuestro hermano Orbey Hermida, miembros del Honorable Consistorio, que se sumaron a esta transmisión, participando y apoyando a todos los hermanos allá en el Ecuador, a la Junta Administrativa en cabeza de hermano Alberto Nasput, y sé que esto seguirá en una tremenda bendición. Agradeciendo a los compañeros, al hermano Julián Vera, nuestro director nacional de comunicaciones, al hermano Jair, coordinador de medios digitales, al hermano David Sánchez, coordinador de medios escritos, y este es tu servidor desde aquí de Cali. Nos despedimos con todo cariño, esperando que el Señor nos continúe bendiciendo en lo que resta de este día y a seguir gozándonos en la presencia del Señor, cual sea la situación, propia o extraña. Dios es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cordial saludo, buena tarde para todos y que el Señor nos continúe bendiciendo. Y como siempre, y puso Samuel una piedra entre Mizpa y Sem diciendo, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Bendiciones. Está viviendo momentos caóticos, llenos de tristeza y desesperación. Una crisis sanitaria, una pandemia mundial que ha llegado a imponer el aislamiento y ha hecho que la vida dé un giro total. Ante esta situación, y por la mayor necesidad que presenta el ser humano de conocer y tener a Jesucristo en su corazón, la Iglesia Evangélica Apostólica del Nombre de Jesús, junto a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y la Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana, en sus respectivos países y en todas sus sedes en el mundo entero, unen a todos los pastores, siervos y ministros del Señor en un mismo sentir y clamor, en el gran ayuno mundial de pastores, con el tema El hombre de la brecha, intercediendo por la difícil situación que atraviesa la humanidad, pero sobre todo, para seguir cumpliendo la gran comisión, predicar el Evangelio a toda criatura.